Bienvenidos a nuestro tercer conversatorio rumbo a la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Voy a permitirme presentar a grosso modo algo de lo que ha hecho Lisbeth Alvarado. Y bueno, después vamos a empezar con nuestra conversación. Lisbeth es licenciada en Lingüística por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster en Comunicación con especialización en contenido por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es fundadora de la editorial feminista y con enfoque de género Gafas Moradas. También es jefa del fondo editorial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y consultora editorial especialista en estrategias de posicionamiento y comercialización de libros y promoción de la lectura. Además, Lisbeth investiga sobre lectura y escritura digital, el acceso a la lectura en el Perú con perspectiva de género y la participación de la mujer en el sector editorial peruano. Entre sus proyectos editoriales más recientes se encuentra la recuperación de textos peruanos fundacionales feministas y de género. Bueno, Lisbeth, es un gusto poder platicar contigo después de tantas ferias y después de tantas conversaciones. Por fin lo logramos. Es verdad, hola, ¿cómo estás, Yanira? Muchas gracias por la invitación, la verdad, y también a la feria. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy. Creo que es un gran espacio, además, para poder visibilizar la producción de las mujeres de la comunidad LGTBIQ y de las producciones con enfoque de género, ¿no? Que es a lo que se dedica Gafas Moradas. Nosotras nacimos el año 2020, nacimos en plena pandemia. A veces miro hacia atrás, ya han pasado casi 2 años y unos cuantos meses, y la verdad es que no hubiera imaginado en ese momento el impacto que ha generado Gafas en Perú y también fuera, ¿no? La verdad es que a veces una mujer, yo tengo 37 años y trabajo en el sector editorial hace aproximadamente unos 10 años, empecé trabajando como correctora de estilo cuando hacía mis prácticas de lingüística. Trabajaba para un estudio de abogados, para una editorial de abogados en realidad. Empecé a corregir textos de abogados y aprendí ahí esa base del trabajo editorial, como se dice, del primer escalón, que es la corrección ortotipográfica. Y a partir de ahí, bueno, fue explorando distintos aspectos del sector editorial en distintas posiciones. He hecho desde eso hasta la comunicación editorial. He trabajado también desde la parte de marketing, de comunicación, y explorarlo todo desde distintos puntos de trabajo me ha dado la posibilidad de conocer el sector y de conocer el mundo del libro a un nivel y a un panorama muy general y muy particular también, ¿no? De esa forma. Entonces, todo ese conocimiento durante todos estos años me permitió de pronto un día en la FIL de Guadalajara preguntarme qué era lo que quería hacer también con mi vida a nivel más de proyecto, ¿no? Porque claro, mi trabajo ese trabajo que te permite pues sobrevivir, vivir bien y cobrar un sueldo a fin de mes que de alguna forma pues te sostiene y sostiene a tu familia, te hace querer seguir trabajando y seguir profesionalizándote, pero también hay algo de pronto que te dice, oye, te falta algo más, ¿no? Necesitas algo ahí que te mueva el bichito. Entonces un día caminando por la FIL de Guadalajara, vi un stand de una librería feminista y pensé y dije, ¿por qué no? Sobre todo porque, claro, como yo trabajaba en una universidad, en una editorial universitaria, en el segundo piso estaba mi oficina, en el primer piso tenía la librería de la universidad, y de pronto como que, no sé, unos 4 o 5 años atrás, solamente leía libros de mujeres. Entonces me había dado cuenta, de pronto un día que mi biblioteca se llenó de libros de mujeres, quizá de una forma bastante natural, diría yo. Es más, me acuerdo que quería hacer algo, pero no sabía qué. O sea, estaba en ese proceso de ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con todo lo que tengo aquí? Y empecé a hacer como algunas reseñas en Instagram
de algunos libros escritos por mujeres y le empecé a poner mi biblioteca feminista porque estaba así como que no sabía qué hacer, ¿no? Y de pronto cuando ya llegué a esta librería dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hago una editorial feminista? ¿No? Tengo todo el conocimiento del sector editorial, tengo los contactos y dije, bueno, podría ser, ¿no? Sería una buena idea. Y claro, entonces empecé a como que a buscar como que la viabilidad del proyecto y claro, entonces tenía que hacer algo totalmente sostenible, sustentable por mis recursos y que además sea pues algo que dure, ¿no? No algo como tan de ilusión de un día, de un tiempo. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a ponerlo en real y dije, ok, voy a hacerlo. Me lo propuse, iba a salir en abril de 2020. Yo tenía ya programado con unos compañeros que iban a sacar unos pañeres, que iban a sacar una obra de teatro LGTB, y yo iba a salir con Duque, justamente, así, ni siquiera un libro completamente por nada del mundo feminista, sino un libro con enfoque de género, que era la recuperación de Duque. Entonces yo dije, ok, salgo con Duque, Duque va a ser mi primer título y lo voy a acompañar de esta obra de teatro y vamos a hacer como un convenio y vamos a lanzar el 6 de abril. Y bueno, la pandemia nos tumbó el proyecto que ya teníamos listo. Y bueno, estuve 2 meses casi pensando si es que realmente valía la pena, si es que era el momento adecuado, porque la verdad es que todos teníamos en la cabeza si es que íbamos a sobrevivir a la pandemia o no. Pero de pronto me di cuenta que podía ser incluso una vía para sacar de verdad todo eso que teníamos dentro de angustia, de insatisfacción, de saber qué cosa iba a pasar. Y encontré en ese camino a mujeres también que querían publicar y dije, bueno, pues es el momento, ¿no? Entonces reservé Duque y salí con Histeóricas de Dana Hart, que es una argentina que vive en Chile, y también salí con Mónica Delgado con un libro sobre cine. Y empecé y dije, bueno, pues vamos con todo, ¿no? Ya este es el momento y si las cosas tienen que pasar, tendrán que pasar. Entonces, la verdad es que fue un momento decisivo, pero dio muchos frutos porque además el libro de Mónica, el de cine, que además habla sobre María Vice, que es una de las primeras críticas de cine en el Perú, que no fue reconocida durante muchos años como tal, porque siempre se ha hablado de los críticos de cine, ya sabemos que el mundo del cine también es un mundo de hombres, levantó un poquito de polvo aquí en Perú. Y dijimos, bueno, vamos con todo, ¿no? Mónica también es una mujer que ha estudiado y que es crítica de cine, entonces fue un libro que además estuvo nominado a un premio. De pronto vi que María Vice empezó a salir de lo que estaba debajo de las piedras por un momento, porque, o sea, se le conocía en ese círculo donde se movía, ¿no? Pero de pronto empezó a salir en conversatorios, de pronto empezó a salir un poco en prensa, de pronto se le empezó a visibilizar un poco más y sentí que era en parte, por el trabajo de Mónica, obviamente, y también por esta disposición de la editorial de poder poner esta vitrina, esta gran vitrina, o esta pequeña gran vitrina, a disposición de las mujeres y a disposición de esta cultura de letras femeninas y sobre mujeres. María Vice no era feminista, al contrario, era quizá o renegaba o estaba en muchos aspectos en contra de lo que se llamaba el feminismo o de repente no compatibilizaba con algunas ideas del feminismo, pero no se le puede no reconocer el lugar que se merecía, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco la historia de Gafas, así, de los inicios, y ya ahorita tenemos casi 18 títulos publicados en 2 años, la verdad ha sido así como una locura. Y entre estos está Duque, que salió y de verdad Duque también fue como una revolución, porque Duque sí ha tenido casi, la de Gafas es la 7ª edición, por ejemplo, pero creo que también tiene que ver con toda esta
movida de gafas de los diseños, de las tapas. A mí me gusta estar muy encima de los detalles, entonces me gusta que las tapas de las ediciones sean tapas casi pósters, que tú las veas en las vitrinas y digas, wow, yo la quiero tener, ¿no? Yo quiero tener ese libro. Entonces, Sí. Creo que eso también tiene mucho que ver. Entonces, ya a partir de ahí dije, bueno, pues ya estoy aquí, entonces lo que venga, ¿no? Va un poco por ahí los inicios y el por qué me decidí, ¿no? Creo que existe la memoria, esta memoria viva, o sea, la memoria actual de mujeres que están escribiendo ahora y de mujeres que han dedicado su vida a las letras y que no han sido o no han tenido la posibilidad de ser escuchadas o de ser leídas, y que ahora tienen este pequeño pedazo, pequeño terreno de sector editorial para poder publicar. Claro, yo recuerdo precisamente ahorita que estabas compartiéndonos la historia de Gafas Moradas, que en el 2021 fue cuando a través de la FIL Ciudad de Nueva York empezamos a hacer esta búsqueda de editoriales independientes en Latinoamérica, ¿no? Y así llegamos a conocernos de aquella plática virtual, ¿no? Sobre Gafas Moradas y el proyecto de la recuperación de los textos que tienes y que nos has compartido. Y después nos vimos en la FIL de Guadalajara, precisamente cuando Perú fue el invitado de honor después de este año de pandemia, ¿no? Que la FIL regresaba al espacio físico. ¿Por qué no nos compartes cuáles han sido los principales retos que has tenido que superar en esta nueva etapa como directora y fundadora de Gafas Moradas? Mira, creo que los principales desafíos para una editorial independiente casi siempre es la distribución. Es decir, el Perú es un país muy singular, muy querido muchas veces por nosotros mismos, por la gente que vive aquí, por la gente peruana, pero también sabemos cuáles son estos espacios donde la cultura no llega, donde la cultura escrita sobre todo no tiene esas ramas, esas ramificaciones que debería tener. Entonces, el Perú carece de librerías, carece de bibliotecas, por ejemplo, al interior del país sobre todo. Entonces, todo está muy centralizado en Lima, pero no solamente en Lima, sino en los distritos, pues, de ciertos sectores, ¿no? Entonces, encontrar una librería que no sea en Miraflores, en San Isidro, es muy complicado. Entonces, ya tener esa dificultad para una editorial, cualquiera que sea, editorial independiente, comercial, editorial universitaria, si cualquier editorial tiene problemas de distribución. Entonces, para las independientes y para las independientes feministas o para las independientes que tienen un nicho muy acotado, entonces es mucho más complejo, ¿no? Porque además, claro, vas como contra viento y marea y pues obviamente si uno quiere estar en una gran cadena de librerías, lo primero que hacen es pedirte 200, 300 ejemplares cuando tú vas haciendo de a 50, de a 100, porque pues tampoco puedes apostar un título de, por ejemplo, ¿no? Un título feminista con una temática muy especial, muy específica, no haces 1000, no haces 500, ¿no? Vas haciendo a demanda, que es un poco también para ir midiendo el mercado. Entonces, el tema de distribución nacional es complejo. Ahora, eso a nivel, pues, logístico. A nivel sociedad ya es otra cosa, es otra historia, hablando en Lima, en una sociedad tan machista, tan patriarcal en la que vivo y en la que vivimos las mujeres peruanas o las mujeres que vivimos en el Perú. Lima es un lugar completamente machista todavía, sí, por más que yo quisiera decir que no, vivimos en una sociedad machista, en una sociedad que pues lamentablemente todavía tiene esas taras, ¿no? Entonces, contando una experiencia de verdad, el año pasado estuve en una feria y a veces pues las personas ven los stands feministas y obviamente el stand feminista tiene que ser un stand que se reconoce por ser feminista, ¿no? Es decir,
tiene que tener esas señales de feminismo para que la gente quiera ir, porque si no, entonces eres un stand más. Entonces, tenemos pósters de la ley del aborto, tenemos pósters de la comunidad, etcétera. Entonces, en cuanto esas cosas se van reconociendo, siempre tenemos detractores y siempre llega gente que pues por ahí nos puede insultar o que por ahí nos puede hacer malas caras o que por ahí nos gritan que somos unas aborteras, por ejemplo, ¿no? O gente que incluso va y si ve un libro, no sé, que tiene lenguaje inclusivo, te dice, y me lo han dicho a mí, por ejemplo, en algún momento en una feria, ¿por qué el lenguaje inclusivo? Pero no no un por qué de vamos a debatir o quiero conversar, no, sino es siempre al insulto, ¿no? Siempre a la agresión. Entonces, todavía creo yo que nos falta mucho por mejorar en el Perú en esas cuestiones. Entonces, yo siempre quiero decir que es un reto porque a las finales vivimos en esta sociedad, vivo en el Perú y creo que tanto Gafas Moradas como las demás editoriales y los demás proyectos feministas y con enfoque de género que están saliendo o que van saliendo poco a poco, estamos luchando contra eso mismo, ¿no? Contra ese gran, entre comillas, enemigo que tenemos, que es el patriarcado. Y sobre todo porque creo que si es que no sanamos esa sociedad en la que vivimos, vamos a seguir pasando esto de generación en generación. Y esto lo podemos ver y de verdad es triste y a la vez anecdótico porque cuando hemos tenido los conversatorios de Duque o los conversatorios por las confesiones de Doris Dam, uno ve que esos libros se publicaron en el 20, en 1920, y uno diría, Lima ya cambió, ¿no? O sea, ya pasaron 100 años y Lima tuvo que haber cambiado. Y la verdad es que no. Y eso es lo realmente triste, porque uno encuentra, por ejemplo, en Duque, no solamente la homofobia, no solamente la burla, por ejemplo, hacia los gays, no, no solamente es eso, sino también el racismo, ¿no? Entonces, son cosas con las que uno vive, con las que uno pervive, y parece que leer Duque de pronto es leer Duque en 2023, en 2022. Entonces, creo que justamente es por eso que decimos nosotros aquí, tienen que salir estas novelas con un análisis, obviamente, un prólogo, que pueda hacer esa lectura de han pasado 100 años y esto no ha cambiado, ¿no? Entonces, algo está fallando en esta sociedad para que después de tantos años sigamos pensando en general, en masa, que las cosas siguen o parece que siguen siendo las mismas que hace 100 años, ¿no? Cuando ya hemos visto que no tiene que ser así. Entonces, hay muchos retos, no solamente a nivel pues editoriales, sino también sociales. Y creo que aquí sí, yo diría que los retos tanto editoriales / económicos, porque sí, Gafas Moradas de todas formas es una empresa, todo esto tiene que ver con una mirada mucho más transversal, ¿no? No soy pues una gran editorial todavía, espero hacerlo en algún momento, pero sí creo que poco a poco se están sentando los cimientos justamente para tener un catálogo fuerte, un catálogo grande y sobre todo que exista esa posibilidad para que las mujeres y la comunidad puedan publicar, ¿no? Ayer estuve en un conversatorio también donde una compañera decía lo difícil que es para una mujer trans, por ejemplo, publicar o siquiera hacer un trabajo de arte, ¿no? En algún espacio público. Entonces, claro, eso es lo que faltan espacios seguros para que las mujeres en sus diversidades puedan hacer lo que quieran hacer. Entonces, creo que por ahí también hay otra dificultad porque nos falta ser mucho más empáticos, nos falta ser mucho más inclusivos, incluso viendo desde nuestras diferencias o dentro de nuestras diversidades. Claro. Y Lisbeth, digamos, tú con toda la trayectoria que tienes ya dentro de la industria del libro y que has viajado, ¿no? A tantas ferias, a tantos encuentros y demás, ¿cómo ha sido encontrarte con otros proyectos como el tuyo? O sea, ahí has encontrado otras editoriales feministas, no solamente
dentro de Perú, sino fuera de Perú, y me gustaría que nos compartieras si hay una relación entre ustedes, si han logrado, digamos, armar una comunidad y compartir como las dificultades y los retos. Sí, mira, las veces que he viajado con gafas, porque antes he viajado por la universidad donde trabajaba, pero cuando he viajado por gafas, sí he visto, o sea, me he podido sentar, al menos esta vez en Guadalajara, sí me he podido sentar a conversar con algunas editoriales, sobre todo de Argentina, donde hay mucha movida también feminista. Y para tratar de buscar puntos en común, ¿no? Para tratar de buscar incluso coediciones o tratar de decir, oye, dame algo y yo te doy algo para publicar, o sea, para intercambiar publicaciones para que se pueda hacer la difusión mucho más grande, ¿no? Todavía no se ha cerrado ninguna de esas posibilidades. La verdad es que no hay todavía una red, te mentiría, si te digo que sí existe o que al menos que yo pertenezca a alguna, no. Y aquí también sería muy interesante, quizá, pienso, buscar crear alguna red internacional de editoras, de casas editoras feministas que publican, porque sí creo que existen, estamos, pero creo que sí hay muchas diferencias de tipos de editoriales feministas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí en Perú hay muchas editoriales que publican mujeres, algunas editoriales feministas, en otros países también, pero sí creo que hay una diferencia entre llamarse editorial feminista así como tal y otra de editorial que publica a mujeres. Ahí sí creo que hay una diferencia que tendríamos que analizar y que ver con mucho cuidado. Lo digo con el afán sobre todo de poder establecer también las temáticas, porque claro, por ejemplo, a veces a mí me llegan proyectos muy interesantes de mujeres que trabajan ciertos temas, pero que no entran en mi línea editorial feminista. Entonces, tengo que decirles muchas veces que no, porque no me puedo abrir tanto en el mercado porque yo estoy súper enfocada en el feminismo, ¿no? Entonces, si no entra en esa gran línea editorial, ahí sí tengo que, de repente recomiendo otras editoriales donde sí puedan encajar, ¿no? Porque no está en mi nicho. Entonces, sí habría que hacer ese trabajo que creo que no se ha hecho, o al menos yo no lo conozco, pero sí sería muy interesante poder formar una red para, sobre todo, hacer este trabajo de distribución. Yo lo que he hecho, por ejemplo, es trabajar una coedición. No es necesariamente una editorial feminista como tal, es Ediciones Ambulante, que sacaron ellos trabajan con ediciones del portugués traducidas al español. Tradujeron al español un trabajo de Yamila Ribeiro y lo sacamos aquí en Perú. Ellos tienen los derechos en español para todo el mundo, pero yo lo saqué solo aquí en Perú y la verdad es que es un libro muy interesante, se llama Lugar de Enunciación. Y yo estaba probando porque también tengo que ir viendo más o menos cuáles son los territorios dentro del feminismo que encajan mejor en Perú, porque pues la sociedad peruana también tiene ciertas temáticas de interés, ¿no? Entonces tengo que ir viendo por dónde van y por dónde también las librerías me van a ir reconociendo temas que venden más o no. Entonces, y la verdad es que funcionó muy bien, ha tenido recepción interesante. Entonces, que no necesariamente es feminista, pero sí editoriales que tienen esas temáticas y con las que vamos buscando ciertos puntos de encuentro para poder hacer que las temáticas feministas se vayan esparciendo, como se dice, alrededor del mundo, ¿no? O al menos en Perú, porque sobre todo creo que lo importante es que hay temas que no llegan, o sea, hay libros que son muy caros de importar y de vender luego en Perú. Me gustaría regresar un poco a este comentario y reflexión que hacías sobre las diferencias entre las editoriales que publican a mujeres y las editoriales feministas. ¿Cuáles son, de acuerdo a tu perspectiva, estas diferencias? Básicamente la temática, o sea, por ejemplo, a mí me puede llegar
un texto, como me han llegado varios textos de mujeres que escriben sobre los deportes con incidencia en el fútbol. Entonces, si la mirada es una mirada sociológica amplia, por decirlo así, o antropológica amplia, y a mí me parece que el ensayo está muy bien, no necesariamente la publico porque sea escrita por una mujer, porque lo que yo estoy buscando es que ese ensayo tenga el corte feminista. Es decir, que haya algo de feminista, que haya un análisis feminista en ese estudio, es decir, que haya un estudio sobre las brechas de género, por ejemplo. Eso lo cambia todo, porque yo ahí voy a incidir en la temática. Hace poquito, bueno, el año pasado publicamos algo así sobre el cine, por ejemplo, sobre las brechas de género en el cine peruano, escrito por una mujer. Entonces, si hubiera venido un trabajo sobre, imaginemos, sobre el cine peruano escrito por una mujer, no necesariamente, por más que hubiera sido de mi interés o que hubiera sido un súper ensayo, hubiera ido con la línea editorial, porque la línea editorial es feminista. Entonces, si es una editorial que publica mujeres, podría entrar sí, porque ahí la editorial pone la línea y dice, oye, sí, me interesa que sea escrito por mujeres, ¿no? O, por ejemplo, imaginemos, no sé, ya me voy al caso extremo, de una mujer escribiendo cómo nos gustan las mujeres que un hombre nos conquiste, no lo sé, así me estoy poniendo súper al otro lado del mundo, ¿no? Y luego ves consejos súper patriarcales, y está escrito por una mujer. Entonces, eso no hay forma de ser publicado por una editorial feminista, ¿no? Entonces, ahí es donde están las diferencias. Por eso es que yo siempre, cuando recibo un manuscrito, un texto, lo que hago es primero mirar si es que entra en la línea feminista, y siempre trato de preguntarles a las personas que nos mandan sus textos, ¿cómo creen que el libro encaja en la línea feminista? Porque eso me interesa mucho más a veces leer, o sea, leer esas respuestas que leer el texto mismo, porque quiero ver cómo es que creen que se me han acercado muchas personas, muchas mujeres que me dicen, tengo este texto, y le digo, ah, perfecto, ¿y cómo encaja dentro de este gran escenario que es el feminismo? Y me dicen, ah, no es solamente que sea escrito por mujeres, no, o me dicen, ah, ¿y qué es el feminismo? ¿No? Entonces, claro, ahí es donde está la diferencia, creo yo, para mí, ¿no? Desde mi perspectiva y dentro del planteamiento. Igual, por ejemplo, dentro de la perspectiva de género. En muchos casos siempre intento recomendar un lugar donde pueda encajar el texto. O sea, casi siempre, ¿no? Ya si es que no encuentro dónde, o sea, no conozco una editorial donde pueda encajar, pues no, ni modo. Pero sí, siempre trato de dar una salida, porque la verdad es que hay cosas muy buenas, pero no necesariamente las puedo publicar, porque no entran en esta línea editorial donde yo estoy justamente pues enfocada, ¿no? Entonces, si salgo de esa línea editorial, dejo de ser una editorial feminista, y a mí me gusta ser una editorial feminista. Es más, me gusta que me digan que soy una editorial feminista, y también me gusta a veces que me digan, ah, editorial feminista, porque me lo han dicho. Entonces creo que eso es lo divertido de tener una editorial feminista, que te miren con cara de, porque claro, siempre hay gente y en algún momento estaba en conversatorios con otras editoriales, y siempre, por ahí siempre es como, sí, pues las editoriales feministas, ¿no? Que se creen como las particulares, las especiales, y es como, sí, pues me creo especial porque hago algo diferente, ¿no? Entonces, si algo he aprendido durante este tiempo es a no tener miedo a decir, soy feminista, ¿qué es lo malo que me puede pasar? ¿Que me insulte a alguien? Bueno, pues ya estoy curada de los insultos, no pasa nada. Mi tipo de activismo, por ejemplo, es la publicación, es que más gente quiera leer textos feministas. Y sobre todo porque creo que es muy importante que las feministas lean, que las feministas conozcan, que las feministas que vienen o que queremos formar también tengan textos que permitan que sean feministas leídas, que sean feministas que conozcan, ¿no? Por eso es que me gustan tanto los ensayos de repente. Por ejemplo, yo publico muy poca poesía hasta hace poquito, porque acaba de incorporarse a Gafas Moradas a Violeta González, que va a ser la editora de poesía feminista, que le va a dar una mirada a la poesía feminista, justamente porque no es lo mismo una mujer escribiendo poesía
que una mujer escribiendo poesía específicamente feminista, ¿no? A veces son esos detalles, porque incluso hay todo un tema entre la literatura feminista y la literatura femenina. Entonces sí creo que es importante crear para mí esas etiquetas porque eso me permite definirme como editorial. Aquí estoy yo, es decir, esta es mi posición y este es, como dice de Yamila Ribeiro Justo, este es mi lugar de enunciación. Mi lugar de enunciación es los textos, los ensayos, la literatura escrita por mujeres, pero por mujeres feministas y con enfoque de género, ¿no? O la comunidad que escribe con enfoque de género. Ese es el lugar donde me gusta estar. Antes de concluir nuestro conversatorio, me gustaría que nos platicaras un poco sobre algunos de estos 17 títulos que ya tienen en Gafas Moradas. Hoy me encanta esa pregunta. La verdad es que el catálogo es muy nutrido, es variado. Tengo autoras, autores que me han ayudado muchísimo, he aprendido muchísimo de ellos. Como te decía, los primeros han sido el de Dana Hart, que es Histeóricas, que ha sido además, que es un libro que, y quizá por eso también me gusta tanto el sector editorial, porque te permite mirar los escritos desde miradas distintas, ¿no? Histeóricas no es una novela como tal, no es un ensayo, es un escrito al que no me gusta no etiquetar, pero Dana es una escritora feminista fantástica y lo que hace es presentar, por ejemplo, sesiones de terapia con Melanie Klein, con Simone de Beauvoir, y de verdad es que la historia te permite ir de un lado, de saltar de historia a historia y te permite reconocerte, ¿no? Porque son historias que nos han pasado seguramente a muchas mujeres a lo largo de nuestra vida. Luego tenemos también esta que te decía de cine, tengo dos de cine, tengo la de María Vice, de Mónica Delgado, y la de Brechas de Género de Fabiola, Fabiola Reina, que nos habla, ese sí es bien centralizado en Perú, pero nos habla y nos permite ver realmente lo difícil que es trabajar en el sector cultura en el Perú y cómo las brechas de género te marcan completamente las políticas públicas, ¿no? Entonces, ese libro está hecho para que alguien, un gestor o un funcionario público del Ministerio de Cultura de Perú, y aquí así como el cherry, ¿no? Lo pueda ver, lo pueda leer y pueda ver el contexto y el panorama de qué es lo que está sucediendo. De seguro ya lo han visto, porque lo hemos presentado junto con ellos también. Y creo que también ahí está el aporte, ¿no? De poder ir un poquito más allá y que no se quede solamente en la publicación como tal, sino que pueda generar algún cambio, ¿no? Este tema de brechas de género. Luego hay un libro que escribió María José Gómez, que es un libro sobre un poco la historia del patriarcado, que se llama Amoricidios, y la verdad es que es una revisión teórica también de cómo a veces llamamos a la violencia, cómo le podemos llamar amor, sacrificio, ¿no? Entonces está hecho en realidad para todas las edades, es un ensayo muy, muy bonito que ahora ella se ha ido a vivir, es española, se ha ido a vivir a España y estamos buscando que alguna editorial allá en España también lo pueda publicar para que llegue justamente a más público, porque a pesar de que tenemos distribución bajo demanda, nada como que las editoriales locales puedan hacer ese pequeño esfuerzo y puedan hacer una distribución local mucho más amplia. Luego tengo también estos dos textos que son fundacionales, que está Duque y está Confesiones de Doris Dam, que son rescates. Ahora lo que voy a sacar este año, bueno, que ya está prácticamente en la puerta del horno, es Estampas Maricas Limeñas, que son un conjunto de estampas limeñas que son historias de personajes que tienen el espacio puede transcurrir en distintos escenarios a lo largo del tiempo en Lima, y que también es un libro además que surge desde la comunidad
LGTBIQ+, además estoy encantada, está muy bonito, el libro está maravilloso, tiene ilustraciones, así que ya se va a ir ahorita el 14 de marzo, se va con uno de los autores, se va a Madrid a unas conferencias, entonces estamos ahí trabajando parejo con ese texto, y vamos a sacar uno también que está muy, muy bueno, que habla sobre la doble presencia de las mujeres y de la economía, de los autocuidados, se llama Mujeres 24/7, y es de Beatriz Durán, de una chilena que vive en España. Entonces, de verdad que eso me hace tan feliz poder estar en Perú y publicar a una chilena que vive en España, ¿no? Una migrante, pero que trabaja en España hace muchos años, y para mí es de verdad súper importante que me toquen la puerta personas que no están en Perú, mujeres que no están en Perú y que encuentran en Gafas un lugar seguro, un lugar donde pueden hacer que sus textos se hagan realidad, ¿no? Entonces, este libro lo vamos a presentar dentro de poco, justamente por estos días, y creo que de verdad es un ensayo muy importante, porque además casi todos estos ensayos surgen de trabajos de investigación. Y otro de los textos, y con esto termino, es lo que te decía, el libro de Angélica Palma, que es una novela que se llama Por Senda Propia, y es súper especial porque Angélica Palma recién, por ejemplo, o empezó a firmar sus novelas después que murió su papá, Ricardo Palma, que firmaba con su nombre, ¿no? Porque antes firmaba con seudónimos, para que veamos cuál es la influencia también que tienen los hombres muchas veces en nuestras vidas, y cómo esa gran personalidad que pueden tener también nos opaca. Muchas gracias, Lisbeth. Qué gran plática. Y bueno, sobre todo que ya nos debíamos esta conversación desde hace un par de años al menos. Increíble conocer a detalle todo el trabajo y todo el esfuerzo de Gafas Moradas, y no me queda más que agradecer por tu tiempo, que te hayas compartido con nosotros. Y te esperamos acá en la 5ª edición de la FIL Ciudad de Nueva York en septiembre.